muralla. Jesús es el centro. Amén. Jesús es el centro. Y yo quisiera que usted ahí donde se encuentra lo proclame y se escuche a sí mismo y diga conmigo, Jesús es el centro. Jesús tiene la primacía. Y escríbalo ahí en los comentarios en el Facebook. Jesús es el centro. Y durante estos días hemos tomado un texto central, ciertamente, incluso de donde nace esta dinámica de oración y de intercesión, pues llamada Jericó, del libro de Josué, en el capítulo 6, versículo 1 al 5. Ha sido un texto muy importante y nos habla de un momento clave en la conquista de la tierra prometida por parte del pueblo de Israel. Pero esto que leemos en el libro de Josué, en el capítulo 6, versículo 1 al 5, es prefigura, solamente prefigura de lo que habría de venir en Jesús. Jesús. Jesús es el que vino a abrirnos el cielo. Recuerden que la conquista de Jericó se da pues poco tiempo después, algún tiempo después de otro momento crucial para el pueblo de Israel en la conquista de la tierra prometida, como fue cruzar el río Jordán. Aparece el río Jordán allá en el capítulo 3 y 4 del libro de Josué. Y tiene un lenguaje también muy simbólico y todo apunta hacia Cristo y por supuesto habla de hechos históricos reales que son prefigura y que apuntan sobre todo hacia Jesucristo. Y Jesucristo es aquel que vino a abrirnos el cielo, la tierra prometida por excelencia. Y por eso nosotros leemos en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 3, versículos 21 y 22, lo siguiente. Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22, leemos que sucedió que cuando el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo. ¿Qué fue lo que pasó? Se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Me encanta una explicación que hace una doctora en teología, muy conocida en la Renovación Carismática Católica, una doctora en Biblia, la doctora Mary Healy, y explicando este texto dice: se abrió el cielo y no encontramos otro versículo en el Evangelio donde diga que el cielo se volvió a cerrar. A partir de ahí, el cielo se abrió y Jesús caminaba con los cielos abiertos sobre él. Y el cielo se abre sobre todo de una manera especial, pues en su pasión, muerte y resurrección. Él abrió el cielo. Él vino a abrirnos el cielo, derribando la muralla más importante, derribando la muralla más fuerte que puede impedirnos incluso entrar al cielo, y es la muralla del pecado. El gran enemigo es el pecado. Por eso la primera carta de Juan en el capítulo 3, versículo 8 también dice: Él, Jesucristo, se manifestó para deshacer las obras del diablo. Y la obra del diablo, indica Juan, es el pecado. Y Jesús, mediante su pasión, muerte y resurrección, derribó la muralla más fuerte, la muralla más importante,
la muralla del pecado. Y por eso nosotros leemos en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27, versículos 50 y 51, en el momento mismo de la muerte de Jesús en la cruz, allí donde mediante su entrega, su sacrificio, su sangre derramada, como dice Colosenses 1:21, reconcilió todo lo que hay en el cielo con la tierra. Y dice Mateo 27:51, versículos 50 y 51, Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu. En esto, el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba a abajo. Tembló la tierra y las rocas se hendieron. Es decir, como que las rocas también se rasgaron. Y ese hecho tan significativo de que el velo del santuario, ¿de cuál santuario? Del lugar santo en el templo de Jerusalén, donde solamente podía entrar el sumo sacerdote y los sacerdotes cada cierto tiempo de Israel, y después de hacer un gran rito de purificación y seguir todo un proceso, pero Jesucristo nos abrió el cielo y todos tenemos acceso a él. Y por eso voy a Efesios capítulo 2, ahora voy a este texto, a Efesios capítulo 2, versículo 13, y San Pablo lo resume de esta manera. En Efesios capítulo 2, versículo 13, y Pablo lo resume de esta manera. Vean qué hermoso. Dice San Pablo, mas ahora en Cristo Jesús, ustedes, los que en otro tiempo estaban lejos, han llegado a estar cerca ahora por la sangre de Cristo. Qué hermoso. Pero ustedes, nosotros, yo, tú, que en otro tiempo estábamos lejos de Dios, que estábamos lejos, hemos pasado ¿cómo? A estar cerca de Dios, a estar cerca del Padre por medio de la sangre de Cristo. Tan cerca que precisamente le podemos decir Padre. Abba Padre. Y por eso dirá San Pablo también en otro texto, allá en Gálatas capítulo 4, versículo 7, que en otro tiempo fuimos esclavos, pero ahora somos libres en Jesús y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero quiero seguir en el texto de Efesios capítulo 2, versículo 13 en adelante. Después de esta primera idea tan importante, amén, Jesús, hemos pasado a estar cerca por medio de su sangre. Él nos abrió el cielo, Él derribó la muralla del pecado, hemos sido hechos, somos hijos de Dios en Cristo Jesús. Pero hay algo más. Hoy que estamos en este último día de Jericó, de este encuentro, hay algo más a lo que nos tiene que llevar el Jericó en esencia. Y precisamente San Pablo lo dice ahí en el versículo 14 al 18. Dice San Pablo, porque Él es nuestra paz, el que de los dos pueblos hizo uno, derribando el muro que los separaba, la enemistad. Él vino a derribar el muro de la enemistad. Fíjese, subraye eso. San Pablo le da un nombre concreto. ¿Cuál muro ha venido a derramar Jesús? El muro, la muralla de la enemistad. Anulando en su carne la ley de los mandamientos con sus preceptos para crear en él mismo de los dos un solo hombre nuevo haciendo la paz. Versículo 16. Y reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Formar un solo cuerpo por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. Una vez más, vino a anunciar la paz a nosotros, a ustedes que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca, pues por él unos y otros
tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. Y leo el versículo 19 también. Así pues, ya no somos extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Y nos dice San Pablo que Jesús vino también a derribar un muro concreto, le da un nombre, el muro de la enemistad. Y habla de los dos pueblos, pues del Antiguo Testamento, del pueblo de Israel y el pueblo nuevo, el pueblo de la gentilidad, es decir, de los que no son judíos. Para decir San Pablo, pues la salvación es para todos. Él ha venido a salvarlos a todos. Él ha venido a derribar el muro de la enemistad. Y miren, tiene que haber un fruto interno a nivel de todos los que hemos estado viviendo este Jericó durante estos días en la renovación carismática católica y en todos los que han participado acá, sean o no sean de la renovación. Al final, ser de la renovación no es ser parte de una estructura, es ser parte de una experiencia de ser renovado en el Espíritu Santo. Y un fruto interno es que tiene que derribarse toda barrera de enemistad, toda barrera de división. Precisamente cuando Pablo habla de la intercesión, ese es el primer gran obstáculo para que una intercesión no sea eficaz. Por eso dice en 1 Timoteo 2:8, quiero que todos los hombres oren en todo lugar, levantando hacia el cielo unas manos limpias, sin ira ni discusiones. Si no, esa intercesión no sirve. Es decir, un fruto, y sobre todo en los intercesores, es que que en toda esta renovación carismática, toda muralla de enemistad. Diga conmigo, Señor Jesús, que en tu nombre caiga toda muralla de enemistad en mi corazón, en mi mente, en mi interior, en mi vida. ¿Con quién tienes enemistad en este momento? En el grupo, en la vicaría, en la arquidiócesis. ¿Con quién tienes enemistad en este momento? En tu familia, en tu comunidad, en tu trabajo. ¿Con quién tienes una muralla de enemistad? Bueno, si sales de este Jericó con esa muralla todavía ahí en tu corazón, en tu mente, déjame decirte, aunque suene un poco duro, de nada te ha servido. Puro bla, 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 palabrería. Esto lo dice San Pablo, no lo digo yo. Jesús viene a derribar toda muralla de enemistad, ya lo dijimos, con Dios principalmente, y toda muralla de enemistad con los demás. Porque el pecado en esencia es ruptura en la relación con Dios y con los demás y con nosotros mismos. Así que entrar en Jericó, anote bien esto, entrar en Jericó es entrar en el Espíritu de Jesús, que es el Espíritu del amor. Amén. Ahora vamos saliendo de Jericó. ¿Y cuántos quieren salir de Jericó como Jesús salió de Jericó? Porque el Evangelio narra un hecho curioso, cuando Jesús en una ocasión salía de Jericó. ¿Cuántos quieren salir de Jericó como Jesús? Que levanten la mano ahí, los que están aquí en el Zoom y los que están en Facebook, digan ahí, yo quiero salir de Jericó como Jesús. Y escríbalo ahí en los comentarios. Fíjense que el Evangelio habla dos momentos de Jesús en Jericó. Jericó era una ciudad muy conocida en aquel momento. Era una ciudad muy importante, sobre todo conocida como popularmente como la ciudad de las palmeras, una ciudad amurallada, una ciudad bella, una ciudad muy rica, era una ciudad sobre todo de grandes comerciantes, de mucho comercio, donde había
pasaban muchos mercaderes y pasaban muchos peregrinos de camino a Jerusalén. De hecho, el texto que voy a mencionarles rápidamente habla cuando Jesús iba camino a Jerusalén y pasa por Jericó. Y saben, cuando el Evangelio menciona a Jesús dentro de Jericó y cuando sale de Jericó, cuando entra a Jericó, saben con lo que nos relata el Evangelio en Lucas 19, solo se los menciono, como para decirnos que es lo más importante hoy del espíritu de Jericó, de ser verdaderos intercesores. En Lucas 19 nos narra cuando Jesús va a la casa de Zaqueo, en Jericó, y se hospedó en la casa de Zaqueo. Y todos murmuraban, Jesús se hospeda en la casa de un pecador, de un corrupto, porque Zaqueo era el jefe de los publicanos, de los cobradores de impuestos, que eran considerados traidores de Israel y que era una profesión deshonesta y que traía deshonor a la persona y a su familia. Y Jesús nos habla que cuando llega a Jericó, ¿saben dónde se hospedó? Se hospedó en la casa de Zaqueo. Y ahí llevó la salvación. En la casa de quizás, oiga bien, el peor de los hombres de Jericó. Por eso fue el elegido. ¿No creen que Jesús nos dice algo con eso? De lo que es el espíritu de Jericó. Y cuando sale de Jericó, les decía ahora, bueno, queremos salir de Jericó como Jesús. Yo quiero llevarlos un momento al Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, versículo 46. Vayan conmigo ahí, si usted tiene la Biblia en su casa, y si no, solamente escuche. En el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, versículo 46, nos dice lo siguiente. Y fíjense el versículo 46. Llegan a Jericó y cuando salía de Jericó, eso es lo único que dice Marcos. O sea, que a como llega, sale. Pero cuando sale de Jericó, Marcos nos dice algo hermoso. Y por eso les decía, queremos salir de Jericó como Jesús. Amén. Bueno, ¿qué significa eso? Aquí hay dos ideas importantes para todos nosotros sobre en cuanto a la intercesión y los intercesores. Cuando salía de Jericó, ahí Jesús tiene el encuentro con un hombre ciego, mendigo y sentado a la orilla del camino que se llamaba Bartimeo, el hijo de Timeo. Y saben, me llama la atención que el Papa Francisco, no sé si sabían, pero del 6 de mayo del 2020 al pasado 16 de junio de este 2021, el Papa Francisco estuvo dando unas catequesis sobre el tema de la oración, al menos 37, 38 catequesis. ¿Y saben con cuál texto partió el Papa Francisco sus catequesis sobre la oración? Con este texto de Bartimeo, cuando Jesús salía de Jericó. Y la leía hoy esta catequesis y me encantaba lo que decía el Papa Francisco. Y dice el Papa Francisco que cuando Jesús sale de Jericó, pues tiene un encuentro con este hombre llamado Bartimeo, Bartimeo con Jesús, Jesús con Bartimeo. No es un personaje anónimo, tiene un nombre, lo he dicho, Bartimeo. Y aquí nos dice dos cosas. Número uno, dice el Papa Francisco, este hombre, Bartimeo, entra en los evangelios como una voz que grita a todo pulmón. Él no ve a Jesús porque es ciego. No sabe si Jesús está cerca o lejos. Y mucha gente lo quiere callar cuando él empieza a clamar a Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Pero él siente a Jesús, lo percibe y por eso grita, proclama, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Él es el hombre que entra en los evangelios como una voz que grita a todo pulmón. Y dice el Papa Francisco, la fe es, mirando a Bartimeo, un grito. Y la no fe, lo contrario a la fe, es sofocar ese grito.
La fe no es acostumbrarse al mal que nos oprime. ¿Cuál es la primera idea que les quiero dejar aquí desde lo que dice el Papa Francisco? Un intercesor es una voz que grita a todo pulmón, que sabe que Jesús está, aunque no lo sienta, aunque muchas veces no lo vea, Jesús está, y por eso proclamamos Jesús es el Mesías. Y no callarnos en ese grito. Sigue gritando. O sea, no nos emocionemos solamente aquí en el Jericó y gloria a Dios y aleluya, y saliendo ya mañana y el martes y el miércoles volvemos a la queja, al lamento, a la desesperanza, al desánimo. No nos acostumbremos, dice el Papa, al mal que nos oprime. El Señor no quiere el mal. El Señor no quiere la muerte. El Señor no quiere la enfermedad. El Señor no quiere mucho de lo que pasa en el mundo. Sigamos siendo como Bartimeo, una voz que grita a todo pulmón. Amén. Y número 2, ya para terminar, cuando Bartimeo clama, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, en el versículo 49 dice la palabra que Jesús se detiene, escucha el grito de este hombre, que todos los demás, oiga bien, todos los demás lo escuchaban, pero lo ignoraban. Es más, algunos procuraban callarlo y le decían en el versículo 48, cállate. No porque gritara, sino por lo que él gritaba. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Lo proclamaba el Mesías. Jesús se detuvo. Y aquí quiero ir a algo esencial sobre lo que significa realmente salir de Jericó como Jesús. Jesús se detuvo, escucha el grito de este hombre, el grito que incluso muchos de sus discípulos quizás intentaron callar, muchos de los que andaban con él, y quizás hasta presumían, soy discípulo de Jesús. Pero Jesús no es como nosotros, que nos llenamos de prejuicios, que somos tan resentidos, a veces egoístas, indiferentes. Jesús no es como nosotros. Jesús se detiene ante el grito de este hombre, escucha el grito y se acerca y lo sana, le devuelve la vista, lo levanta y lo transforma de ciego, mendigo y sentado a la orilla del camino en discípulo suyo. Y dice el versículo 51, y le seguía por el camino. Aquel que vivía en las afueras de Jericó porque no podía entrar a la ciudad. Salir de Jericó, ¿saben qué es, hermanos? Un verdadero fruto de Jericó. Realmente tener la experiencia de que caigan murallas en nuestra vida y ser instrumentos para que caigan murallas en otros y alrededor de nosotros. Salir de Jericó es salir al encuentro del hermano. Salir de Jericó es salir lleno de los sentimientos de Jesús. Amar. Si no, el Señor podrá decirnos, como dijo en una ocasión, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Lucas 6:46. ¿Saben quién es un buen intercesor? Un buen intercesor no es solo el que ora. Claro, la oración es lo central. Pero ¿saben? Quien ora mucho, ama muchísimo. Y quien ora muchísimo, ama sin medida. Quien ora, ama. Porque quien ora se llena de Dios. Amén. El intercesor ahora pensaba, es un buen samaritano.
¿Quién fue el único que pudo atender al hombre que fue herido en el camino por los asaltantes? El samaritano. Por eso la parábola del buen samaritano. ¿Y quiénes son los que pasaron de lejos? Oigan, vea qué ironía. ¿Quiénes pasaron de lejos? El sacerdote y el levita, que supuestamente eran hombres de oración, dedicados al culto en Israel en aquel momento, pero pasaron de lejos. Eso se llama una oración infecunda, una oración estéril. Quien ora y quien está cerca de Dios no pasa de lejos ante el hermano, ante cualquiera. Seamos no solo hombres y mujeres de oración, sino la oración hecha hombre, la oración hecha mujer. De San Francisco de Asís se decía que no era solo un hombre de oración, sino que era la oración hecha hombre, porque se parecía a Jesús. Que podamos salir de Jericó pareciéndonos a Jesús. Pero escuche muy bien, no solo pareciéndonos a Jesús, sino una vez escuché esto de un gran amigo, un predicador dominicano, chino, taiwanés, como él mismo se hace llamar, llamado Yuan, en el 2019 en un seminario internacional de formación de predicadores. Esta frase me marcó mucho cuando él dijo, a veces a nosotros, a los líderes, a los servidores, a los predicadores se nos ha dicho, tenemos que reflejar el rostro de Jesús. ¿Han escuchado eso? Y es cierto. Pero saben, un verdadero evangelizador, un verdadero intercesor, es aquel que no solamente refleja el rostro de Jesús, sino que sabe descubrir el rostro de Jesús en todos los demás, tanto en los que están dentro de la iglesia como en cualquier ser humano sobre la faz de la tierra. No pasa de lejos. Hoy me he extendido un poco más con la reflexión, pero hoy es una noche importante. Vamos a orar y pedirle al Señor que derribe estas murallas